Bien, vamos a seguir con la cuarta semana. Ahora nos toca hablar de la evolución del endodermo. El endodermo, acordémonos, es la capa más interna ahora porque se hizo un plegamiento y teníamos abajo, como se hizo un plegamiento cilíndrico, ahora es la capa más interna del embrión. Ese endodermo va a dividirse en 5 regiones. Y ahora lo vamos a ver sus distintos límites y sus distintos derivados. Básicamente está íntimamente relacionado, perdón, al sistema digestivo. Ahora, el sistema digestivo, ustedes lo van a ver en segunda era, todo lo que sea el TGI, o sea, el tubo gastrointestinal, es un tubo que empieza desde la boca hasta el ano. Comparten la misma luz. Por ende, es un órgano, es una sucesión de órganos huecos. Los órganos huecos tienen capas. Entre ellas, todas empiezan siempre con un epitelio. Después tienen tejido conectivo, tienen músculos, bla, bla, bla. Que ustedes lo van a estudiar en esto. Esas capas de los músculos que ustedes se van a aprender y lo van a ver en esto, derivan de el endodermo y del mesodermo. Porque el endodermo, si bien está íntimamente relacionado con la formación del tracto gastrointestinal y todo lo que sea el aparato digestivo, solo origina tejido epitelial. O sea, todo lo que es el epitelio del esófago, del estómago, del duodeno, del yeyuno, del ilion, del colon, está dado por el endodermo. Ahora, todo lo que sea la capa de tejido conectivo, músculo y cartílago va a estar dado por el mesodermo que lo rodea. ¿Por qué digo cartílago? Me van a decir, Lucas, ¿dónde hay cartílago en el tracto gastrointestinal o en el aparato digestivo? No, no lo hay. El tema es que a partir de una porción del endodermo se va a formar los pulmones y todo lo que son las vías de conducción aérea. Por ende, esas vías, y si lo recordamos, la tráquea tiene cartílago, los bronquios tienen cartílago, y así sucesivamente. En lo que es eh, la instancia embrionaria, el endodermo se va a extender desde la membrana bucofaringea hasta la membrana cloacal, que acá no la podemos apreciar bien porque, bueno, está cortado, pero sería más o menos acá estaría el proctodeo. Acá podemos ver la membrana bucofaringea entre, bueno, el ectodermo superficial y el endodermo. Ahí estaría la membrana bucofaringea, ahí empieza el endodermo. Y tiene 5 porciones o 5 regiones. Faringe primitiva, intestino anterior, intestino medio, intestino posterior y cloaca. Ahora vamos a ver sus distintos límites y sus derivados. Entonces, acá, este cuadro es fenomenal porque me sirve para entender los límites del intestino primitivo y qué nos va a dar en un futuro. Entonces, vamos con los límites de la faringe primitiva. La faringe primitiva se extiende desde la membrana bucofaringea hasta el esbozo laringotraqueal, cuando es laringotraqueal, o hasta el esbozo laringotraqueobronquiopulmonar, cuando es laringotraqueobronquiopulmonar. ¿Por qué se llama? ¿Cuál es la diferencia entre laringotraqueal o laringotraqueobronquiopulmonar? Porque del esbozo laringotraqueal después se proyectan o se producen dos esbozos. A ver, lo voy a dibujar. Esto sería el esbozo laringotraqueal. Luego de este esbozo laringotraqueal se proyectan dos esbozos más, que son los esbozos bronquiopulmonares. Entonces, a partir de ese momento, nosotros lo vamos a llamar esbozo laringotraqueo bronquiopulmonar, porque es laringe, tráquea, bronquio y pulmones. Bien, entonces, va desde la membrana bucofaringea hasta el inicio del esbozo laringotraqueal. En cuarta semana aparece el laringotraqueal nomás. Acá estamos con
¿Qué dice ahí? Esbozo laringotraqueal. Está al revés la imagen. Está en espejo. Bien. Este es el esbozo laringotraqueal. Entonces, la faringe primitiva se dirige, se extiende desde la membrana bucofaringea, que es lo que está acá, hasta el esbozo laringotraqueal. Este es el esbozo laringotraqueal. Entonces, donde inicia el esbozo laringotraqueal, termina la faringe primitiva. ¿Qué nos va a dar? Por obvias razones, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, por lo que habíamos hablado, esbozo laringotráqueo, bronquio pulmonar, lengua y órganos derivados de las bolsas faringias. Vamos a ver que esa parte de la laringe se va a ubicar, perdón, de la faringe primitiva, se va a ubicar en lo que es la base de la lengua y se va a tabicar en 5 partes, que son llamadas bolsas faringias. Esas bolsas faringias tienen sus derivados, que van desde los oídos, sí, una parte del oído, lo que son unas amígdalas, la tiroides y el timo. Esos son los derivados de las bolsas faringias. Después tenemos los derivados del esbozo laringotraqueal, que son faringe, laringe, tráquea, bronquio, pulmones y la mismísima lengua. Ahora, por debajo del intestino anterior, y acá es donde empieza la trampa, no la trampa, pero el jueguito de, después de la faringe, el límite inferior de uno es el límite superior del que sigue. Entonces, el intestino anterior va desde el esbozo laringotraqueal, que era el límite inferior de la faringe primitiva, hasta el nivel del esbozo hepático y del esbozo dorsal del páncreas. ¿Cómo es esto? Va entonces desde el esbozo laringotraqueal, que es lo que tenemos acá, hasta el esbozo hepático, que vendría a ser este de acá, con el esbozo, este es el esbozo hepático, con el esbozo dorsal del páncreas. ¿Qué me estaría indicando esto? Que si hay un esbozo dorsal del páncreas, hay un esbozo ventral del páncreas, pero aparece en quinta semana, solo para dato de color. Bien, entonces, si nosotros trazamos una línea entre el esbozo hepático y el esbozo dorsal del páncreas, tenemos el límite inferior del intestino anterior. ¿Cuáles son los derivados de ese intestino anterior? Y todo lo que le sigue en el aparato digestivo a lo último que dejamos por acá, que es la laringe, que le sigue, perdón, a la faringe. ¿Qué le sigue a la faringe? El esófago, el estómago, la primera y segunda porción del duodeno y la parte parenquimatosa del hígado, porque el hígado tiene triple origen, pero lo vamos a ver en desarrollo de hígado después, la parte parenquimatosa del hígado y el páncreas. Entonces, esófago, estómago, primera y segunda porción del duodeno, hígado y páncreas. Primera y segunda porción del duodeno es porque el duodeno tiene esta forma. Entonces tiene una porción, dos porciones, tres porciones, cuatro porciones. Una, dos, tres, cuatro. Entonces, lo que el intestino anterior va hasta acá. Bien, vamos con el intestino medio. El intestino medio va a tener como límite superior el límite inferior del intestino anterior, que es el esbozo hepático y el esbozo dorsal del páncreas. ¿Hacia dónde? Hasta la línea imaginaria que pasa por el borde inferior del conducto vitelino. ¿Cómo vemos eso? Esto es el conducto vitelino. ¿Cuál es la línea imaginaria inferior? Esta sería la línea imaginaria inferior que pasa por debajo del conducto vitelino. Entonces se extiende desde el esbozo hepático y el esbozo dorsal del páncreas hasta la línea imaginaria debajo del conducto vitelino. ¿Cuáles son sus derivados? Tercera y cuarta porción del duodeno, la primera y la segunda, acuérdense, intestino anterior, yeyuno, ilion y ciego, apéndice colon ascendente y 2/3 del colon transverso. Va de vuelta. Nos faltan 2 porciones del duodeno, entonces, tercera y cuarta porción del duodeno. Bien. Duodeno, ¿qué ya es? Intestino delgado. Entonces, el intestino delgado, acuérdense que es duodeno, yeyuno, ilion. ¿Qué falta? Yeyuno y ilion. Entonces, tercera y cuarta porción del duodeno, yeyuno, ilion. Y ahí empezamos con el colon o el intestino grueso. El ciego,
el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 del colon transverso. El colon, acuérdense, tiene una porción ascendente, una porción transversa, una porción descendente, el sigma o el sigmoideo, el recto y el ano. Entonces, del colon nos va a dar el colon ascendente y 2/3 del colon transverso. El intestino posterior, como límite superior, va a tener a la línea imaginaria que pasa por el borde inferior del conducto vitelino, que era el límite inferior del intestino medio, que era esto de acá, y se extiende hasta la desembocadura de los conductos de Wolff en la cloaca. Dentro de un ratito vamos a ver qué son los conductos de Wolff. Pero básicamente es esto marrón que está acá atrás, esos son los conductos de Wolff. Y ahí desembocan en la cloaca, que es esta porción acá. En esa desembocadura se traza una línea y ahí tenemos el límite inferior del intestino posterior. Podemos deducir qué va a dar el intestino posterior. Y nos estaría faltando 1/3 del colon transverso, entonces 1/3 o el tercio distal del colon transverso, todo lo que es el colon descendente y el sigmoide. Y por último tenemos la cloaca que va desde la desembocadura de los conductos de Wolff, acuérdense que es el límite inferior del intestino posterior, hasta la membrana cloacal. Entonces, el límite superior de la cloaca es desembocadura de los conductos de Wolff hasta la membrana cloacal, que imaginariamente tendría que estar acá. ¿Qué nos va a dar? Y bueno, lo que nos estaría faltando, recto y ano del sistema digestivo, y por una cuestión de derivados nomás que da la cloaca, todo el sistema urinario, uretra, vejiga y algunas partes del sistema genital femenino. Ahora vamos a la evolución del mesodermo, que es un poquito más compleja. ¿Cómo estaba compuesto el mesodermo en tercera semana? Acordémonos, a la línea media la notocorda, por cefálico teníamos la lámina precordal, a los lados de la lámina precordal los somitómeros, que ahora ya nos habían dado todo lo que son los arcos branquiales con los surcos branquiales. Eh, a los lados de la notocorda tenemos a los somitas, o a las somitas. A los lados de las somitas tenemos a los gononefrótomos, los mesodermos laterales que tenían dos hojas, una parietal y una visceral, la placa cardiogénica a nivel cefálico y el mesodermo caudal o indiferenciado hacia caudal. ¿Qué pasa con la notocorda? Va a inducir a la formación del tubo neural, se va a ubicar entre lo que es el endodermo o el intestino primitivo y el tubo neural. Se va a dirigir, a ver, no está la imagen, desde el esbozo de la neurohipófisis hasta el extremo caudal de la médula espinal, dato irrelevante, y la mayor parte va a involucionar, y la que no va a dar base de cráneo. Ahora ustedes están viendo neuro, así que saben lo que es la base de cráneo, y el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Cuando nosotros hablábamos del tejido mucoso, tejido conectivo mucoso, en histo, los ejemplos eran la gelatina de Wharton y el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Bueno, de eso, o esos núcleos pulposos, vienen de la notocorda. Somitas. Somitas, acordémonos, está dentro de periodo somítico. Las células básicamente pasan por un proceso de epitelización para crear las somitas. Las somitas van a tener tres regiones. Primero se dividen en dos. La parte más central es la que se denomina esclerotoma y la parte más periférica es la que se llama acá dice dermomiotoma, pero es dermatomiotoma. Por ende, si queremos, lo podemos dividir en tres partes. La parte central es el esclerotoma, la parte media es el miotoma y la parte más periférica es dermatomiotoma. ¿Qué nos da el esclerotoma? Primero, esbozos de las vértebras, las occipitales y torácicos,
nos dan occipitales y torácicos. Por eso las somitas se empiezan a dividir en occipitales, torácicos, lumbares y demás. Los occipitales y torácicos también van a formar parte de base de cráneo junto con las células de la notocorda que habían quedado y de las costillas, obviamente las occipitales del cráneo y las torácicas de las costillas. Y dan el anillo fibroso de los discos intervertebrales. Entonces, el esclerotoma, si nos podemos ver acá, el esclerotoma, que es lo que está en azul acá, está muy en relación con lo que da la notocorda. La notocorda da el núcleo pulposo, ellos dan los discos fibrosos de los discos el anillo fibroso de los discos intervertebrales. La notocorda da base de cráneo, el esclerotoma también. Los miotomas dan músculos voluntarios del tronco y de los miembros. Esos músculos del antebrazo que estudiaron en locomotor, bueno, vienen de los miotomas. Y los dermatomas se convierten en la dermis de la piel. Después vamos a ver que la piel está compuesta por una parte que viene del ectodermo superficial y una parte que viene del mesodermo. La parte que viene del mesodermo es del dermatoma de las somitas. Los somitómeros. Estos somitómeros crecen, se llenan de células de las crestas neurales y van a rodear a las vesículas encefálicas. Y por delante, acuérdense que teníamos, o sea, hacia atrás están las vesículas encefálicas y hacia adelante teníamos la faringe primitiva. En lo que es la faringe primitiva se va a tabicar y cuando se tabica vamos a tener las bolsas faringeas. Y esas tabicaciones van a corresponder a los distintos arcos branquiales. La lámina precordal, básicamente, más que funciones, eh, más que inducir la formación del prosencéfalo, no tiene otra función, es bastante irrelevante. Los mesodermos laterales. Acordémonos siempre que están formados por dos hojas y entre las dos hojas hay un celoma. Lo podemos dividir en tres sectores, porque tenemos el celoma pericárdico entre la hoja parietal y visceral de la placa cardiogénica y el pleurario peritoneal, que básicamente son el celoma intraembrionario de los mesodermos laterales, y que van a formar las distintas cavidades corporales, siendo del mesodermo lateral, pleura y peritoneo, y el celoma pericárdico dentro de la placa neural, el pericardio. Entonces, celoma pericárdico se ubica en la región ventral del cuerpo, entre el estomodeo y el cordón umbilical. La hoja parietal de la placa cardiogénica va a dar el pericardio parietal y la hoja visceral da el pericardio visceral conocido como epicardio. El celoma pleural, que es la región más cefálica de ese mesodermo lateral, a ver si podemos volver. Acá. Si nosotros pudiéramos dividir a estos mesodermos laterales en dos, esta región más cefálica va a dar pleura, esta región más caudal va a dar peritoneo. Entonces, digamos, el celoma pleural se va a ubicar entre la cavidad pericárdica y la cavidad peritoneal, obvio. La hoja parietal del mesodermo lateral va a dar a la pleura parietal y la hoja visceral da a la pleura visceral. Básicamente solo cambian el nombre, digamos. Y el celoma peritoneal se ubica alrededor del intestino primitivo. A ver si la imagen acá. El endodermo nos da intestino primitivo, entonces se ubica todo alrededor de lo que es el intestino primitivo. La hoja parietal del mesodermo lateral da el peritoneo parietal y la hoja visceral da el peritoneo visceral. Entonces, esto es el peritoneo visceral y esto es el peritoneo parietal. Los gononefrótomos.
Acuérdense, los gononefrótomos eran esos dos cordones macizos alrededor de, perdón, a los lados de las somitas. ¿Qué van a dar? Van a cambiar de ubicación y se van a localizar ahora detrás de la cavidad peritoneal. Entonces, acá teníamos los peritoneos que recién habíamos hablado, que por el tema de los plegamientos y demás, ahora se ubican detrás de ese peritoneo. Lo que a mí me indica, si yo pienso un poquito, que son retroperitoneales. Entonces, las crestas, perdón, los gononefrótomos me van a dar órganos, en su mayoría, retroperitoneales. Bien, eso ya nos está dando una pista. Esos cordones longitudinales se van a llamar crestas urogenitales. Por un lado tenemos las más internas, son las crestas genitales, y las más externas son las crestas urinarias, que es lo que vemos acá. Este y este son las crestas urinarias, este y esto crestas genitales. Los gononefrótomos. Las crestas urinarias se van a dividir en tres porciones. Qué fea esta imagen. Bueno, es esto que está acá atrás. Esto es el pronefros, mesonefros, metanefros. El pronefros es la porción más cefálica, pronefros, antes de los riñones. Es recorrido por el conducto de Wolff y es efímero porque desaparece. Mesonefros es la porción media de las crestas urinarias, está totalmente atravesado por el conducto de Wolff. El conducto de Wolff se llama conducto mesonéfrico de Wolff también, por las dudas, que es este que está acá. Es atravesado por el conducto de Wolff. Va a tener túbulos mesonéfricos. Los pronéfricos también existen, pero desaparecen cuando desaparece el pronefros. Tiene conductos mesonéfricos que van a desembocar en el conducto de Wolff y eh, el conducto de Wolff en el embrión femenino desaparece, porque aparecen otros túbulos que se llaman túbulos o conductos de Müller. En cambio, en el masculino se van a convertir en los conductos excretores del testículo, es decir, conducto deferente. Y por último, el metanefros, que es la porción que a nosotros más nos importa a nivel renal, porque nos va a dar lo que son los riñones. No están recorridos por el conducto de Wolff, pero sí están invadidos por una estructura que se llaman brotes ureterales. Acá aparece como yema ureteral. Los brotes ureterales invaden al metanefros y van a inducir a este metanefros a formar en conjunto, después lo vamos a ver bien, en renal, a formar a los riñones. Entonces es importante saber que los gononefrótomos se dividen en tres partes: pronefros, mesonefros, metanefros. Pronefros y mesonefros van a eh, ser atravesados por el conducto de Wolff, y el conducto de Wolff va a desembocar después en el metanefros, pero no atraviesa el metanefros. Y en el metanefros, que es la porción más caudal, va a ser invadido por la yema o por los brotes ureterales que inducen la formación del riñón. Recordémonos que el pronefros desaparece, el mesonefros en las mujeres desaparece, junto con el conducto de Wolff, y que aparece el conducto de Müller que aparece en quinta semana para dar todo lo que es el sistema genital. Y en el hombre da el conducto deferente. Bien, pronefros, mesonefros son recorridos por el eh, conducto mesonéfrico de Wolff. Acá lo podemos ver cómo atraviesa el pronefros y el mesonefros, sale y antes de desembocar en la cloaca, como podemos ver acá, que nos acordamos, eran un límite para establecer el borde superior de la cloaca y el inferior del intestino posterior. Emite los brotes ureterales, que son los que van a invadir al metanefros. En la parte interna, acordémonos que están las crestas genitales. Y las
Crestas genitales están formadas básicamente, acá lo podemos ver, crestas urinarias hacia el exterior, crestas genitales hacia interior. Estas crestas genitales están compuestas por tres tipos de células. El mismo mesodermo de las crestas genitales, que es el que deriva de los gononefrótomos, las células del epitelio celómico, que es el peritoneo visceral, acá lo podemos ver en verde, que rodea, esas son las células del epitelio celómico, y las células germinativas primitivas que llegan desde el saco vitelino y que van a dar lugar a las espermatogonias y a las ovogonias. ¿Qué es lo que decíamos cuando hablábamos de ovogénesis y espermatogénesis? La ovogénesis, en realidad tanto la ovogénesis como la espermatogénesis, las células germinales invadían las crestas genitales y en el caso de las mujeres generaban una proliferación gigante y en el caso de los hombres no, pero siempre son necesarias las células germinativas para dar lugar a las gametas. Ahora pasamos a la placa cardiogénica. A ver, sí. La placa cardiogénica, básicamente, a ver, ahí estamos. La placa cardiogénica eran dos túbulos cardíacos que ahora pasan a ser uno. Tenemos acá. Cuando tenemos cuarta semana, ya los dos túbulos se unen y formamos un solo túbulo. Y ahí ese túbulo va a empezar a generar como pequeñas dilataciones o sáculos. Va a estar dentro de la cavidad pericárdica del celoma, que se ubica entre el estomodeo y el cordón umbilical. A ver si podemos, si tenemos una imagen acá. Acá, entre el estomodeo y la cavidad peritoneal. Perdón, el cordón umbilical. Entre el estomodeo y el cordón umbilical tenemos al corazón. Bien, su pared, como sabemos, está compuesta de endocardio, miocardio y epicardio. Eso lo van a saber desde hito. Irrelevante. Y va a tener cuatro dilataciones que son sucesivas, que son el bulbo cardíaco, de arriba hacia abajo, bulbo cardíaco, ventrículo, aurícula y seno venoso. Acordémonos que la anatomía cardíaca del adulto no es así. Las aurículas están por arriba, los ventrículos están por abajo, el bulbo cardíaco, que es básicamente de donde surgen las arterias, están por delante y el seno venoso está por detrás. Entonces, esto tiene que cambiar de posición. ¿Qué pasa? La aurícula, yo me imagino que el ventrículo empieza a pesar, entonces se estira hacia abajo, vendría acá. La aurícula va hacia atrás. A ver si puedo dibujar. El ventrículo baja. La aurícula sube. Esto, si baja el ventrículo, se queda hacia acá adelante, que es esto de acá. Esto es el bulbo. Esto es el ventrículo que bajó. La aurícula que subió hacia atrás, que es lo que estamos viendo acá, se va a ubicar atrás del ventrículo. Y atrás, que no lo estamos viendo en esta imagen, tenemos al seno venoso. Entonces, de esa forma, por arriba se ubican las aurículas. A ver si lo puedo dibujar. Por arriba tenemos las aurículas. Pésimo color, Lucas. Por abajo tenemos los ventrículos. Delante de los ventrículos tenemos al bulbo, que es de donde van a salir las arterias. Pongamos así. Y atrás tenemos el seno cavernoso, que no lo vemos. Entonces, para entender mejor, tenemos las cuatro dilataciones, ¿no es cierto? Entonces, si estamos de frente, el ventrículo crece y se va hacia abajo, y la aurícula se ubica hacia atrás y arriba. Entonces tenemos las aurículas acá y los ventrículos acá. Es como que hizo, esto es ventrículo y esto es aurícula. Hace esto, el ventrículo se va hacia abajo, las aurículas se van hacia arriba. Adelante estaría el bulbo, que es lo que está en verde acá, y atrás el seno venoso. Básicamente es lo que dice acá. Ahora, el sistema circulatorio no solo se hace de corazón, sino que también empezamos a tener arterias y venas.
Esto básicamente las arterias y venas es aprenderse de memoria, porque tienen movimientos que, bueno, no tienen mucha lógica. Los arcos aórticos, que son estos que están acá, estos son los arcos aórticos, son 6 arcos aórticos, son 6 pares de vasos. En la cuarta semana van a estar el primero, el segundo y el tercero, después aparecen el cuarto, el quinto y el sexto, pero desaparecen si bien se forman. Se forman a partir del seno aórtico o bulbo cardíaco e irrigan el mesodermo de sus respectivos arcos branquiales. Lo vamos, o sea, el primer, eh, el primer par va a irrigar, el primer par de arco aórticos va a irrigar al primer arco branquial. ¿Cuál era el primer arco branquial? Proceso maxilar, proceso mandibular. El segundo arco aórtico irriga el segundo arco branquial. ¿Qué nos daba el segundo arco branquial? Y bueno, y así sucesivamente. Después tenemos las intersegmentarias dorsales, las segmentarias laterales, segmentarias ventrales. Importante entender que se disponen, a ver si puedo dibujar, se disponen así. Tenemos la arteria, la aorta, intersegmentarias dorsales, segmentarias laterales, segmentarias ventrales. Entonces, las posteriores irrigan a todo lo que está hacia atrás. ¿Qué es todo lo que está hacia atrás? Tejido tubo neural. Hacia los lados, crestas neurales están hacia los lados. Y hacia adelante, todo lo que es del intestino primitivo y sus esbozos. Acuérdense, ectodermo, mesodermo, endodermo, que ahora es todo concéntrico. Después tenemos las vitelinas, que son pares. Eh, Básicamente irrigan el saco vitelino. Las umbilicales están dentro de lo que era el pedículo de fijación, cordón umbilical, y la sacromedia es única. Pregunta. No sé por qué preguntan esto, irrelevante. Pero es la primera arteria a unificarse, la sacra media. Y las venas, tenemos las cardinales anteriores, posteriores, vitelinas, venas umbilicales. Esto es lo que le había dibujado. Acá tenemos la aorta, y ahí tenemos las intersegmentarias dorsales, las segmentarias laterales y las segmentarias ventrales. Las dorsales me van a irrigar todo lo que es hacia atrás. ¿Qué está hacia atrás? El ectodermo. ¿Qué nos da ectodermo? Tejido neural. Hacia los lados, mesodermo. ¿Qué tenemos en los mesodermos? Las crestas genitourinarias. Y hacia adelante tenemos el endodermo. Acordémonos, es un cilindro, entonces de afuera hacia adentro tenemos ectodermo, mesodermo, endodermo. Las venas son un tema que básicamente voy a dejar unos segundos para que se saque una foto y no es nada más que ver cómo están compuestas el sistema cardinal anterior y posterior y aprenderse los nombres. No tiene mucho que explicarse, digamos. Y ahora vamos con evolución del ectodermo y anexos extraembrionarios.